Buenos días y bienvenidos a Mundo Desconocido. Aquí estamos otra vez con todos vosotros. Y con vosotros también tenemos a Javier Pérez Nieto, nuestro colaborador número uno, JPN para los amigos. Javier, hay un tema que la gente está reclamando a voces que hablemos. Y no es otro más que en la situación política actual. Recortes, reformas, modificaciones, privatizaciones, a pagar más por lo que antes no pagábamos, aumentar los impuestos, aumentar todas las tasas, todo ese dinero que están recaudando a los ciudadanos para pagar una deuda que jamás será liquidada. Nos damos cuenta que nuestros políticos están obrando contra aquellos que los votaron. Entonces, para hacer eso tienen que existir poderosas fuerzas que están obligando a estos políticos a hacerlo. Vamos a empezar desde atrás. Y cuando digo desde atrás es ¿qué está a la cabeza? ¿Qué crees tú que está en la cima de toda esta estructura social que hincó a los gobernantes a obrar contra sus ciudadanos? ¿Qué opinas de todo esto, Javier? Pues hombre, yo opino que realmente es evidente que, bueno, estamos sufriendo una situación que puede ser producto de ciertas cosas, pero que no obedece, o podemos decir que realmente estos que creemos que eligen y designan las medidas que tenemos que tomar realmente son, vamos a decir, vasallos o títeres o marionetas de a un poder superior que, si bien por su superioridad, o sea, es decir, por encontrarse más elevado del plano en el que nosotros estamos, pues nuestra perspectiva no atina a atinar, pero y valga la redundancia, pero creo que es así, o sea, que existe un poder mayor que el que vemos y que es el que está llevando a cabo pues este proceso de realmente desnaturalización del individuo y de la sociedad, claro. Verás, con el final de la Segunda Guerra Mundial, existieron unos años de bonanza, unos años de recuperación. Como bien sabes, y si conoces un poco la historia, que sé que así es, después de las grandes guerras vienen las grandes reconstrucciones y la bonanza económica, porque comienzas de cero, edificas, creas, etcétera. Después de la Segunda Guerra Mundial se produjo el llamado milagro alemán y en Estados Unidos hubo un gran florecimiento económico. En el resto de Europa hubo también un importante crecimiento. Todo esto duró hasta principios de los años 60 o mediados de los años 60. En ese punto se llegó a una cima en cuanto a lo que fueron prestaciones sociales, digamos que todos los servicios que el Estado daba al ciudadano consiguieron llegar a un techo en el año aproximadamente 1965. Si bien es cierto que España, debido a su desvinculación de lo que es el patrón político europeo que existía hasta entonces, ya que se vivía en un régimen. Bueno, pues eso nos aisló de alguna manera y nos quedó en stand-by. Después de haber conseguido todos esos logros y esos beneficios sociales, económicos a todos los niveles, nos estamos dando cuenta como desde entonces, desde el año 1965 hasta ahora, ha habido una pérdida progresiva poco a poco, nos han cocido a fuego lento, en la cual todos esos derechos y esos privilegios que tenían los ciudadanos, que en realidad es una palabra equivocada, no son privilegios, es el Estado el que tiene que obligarse a cuidar de sus ciudadanos. Todo eso se perdió y se ha ido perdiendo. Ahora han tendido redes y es evidente que con la coartada de la crisis están saqueando a los ciudadanos a unos niveles increíbles. A todos los niveles. Es alucinante la situación actual. Podría hablar de muchos ejemplos que conozco a nivel cercano. Personas que vivían sin unas situaciones relativamente cómodas y ahora están en una situación absolutamente dramática, porque se metieron en cosas muy difíciles de pagar y de sostener en la época de bonanza. Cuando estás aquí y bajas aquí, no te queda más oportunidad que adaptarte. Y esa adaptación implica que tienes que bajar bastante lo que podríamos denominar tu capacidad de rebeldía. No estás en posición de ser muy rebelde debido a que tienes demasiadas cosas y te ahogan hasta aquí. Yo te voy a hacer una pregunta.
Parece que todo ha sido orquestado. Sé que algunas personas esbozarán una sonrisa en su cara y dirán, esta teoría es bastante compleja. Tengo la impresión de que detrás existen unos poderes que incluso podría denominar como que están más allá de esta dimensión. Sé que algunos estarán riendo. Que están controlando la cima oligárquica de este mundo y jerárquicamente están ejecutando unas órdenes para que nosotros seamos más esclavos. Ese es el auténtico objetivo, lo hemos dicho en muchos vídeos. ¿Tú por qué crees que están haciendo esto? ¿Crees que es para esclavizarnos o sencillamente lo hacen por nuestro bien, como dicen en muchas ocasiones? Bueno, partiendo de la base, bueno, y esto sobre todo para la gente que haya leído por ejemplo, a Locke o a Spinoza o a los clásicos de la filosofía, pues, partiendo de la base de que nadie me puede hacer bien a mí mismo, pues ahí tenemos un problema. Yo pienso que sí, de hecho podría recomendar este libro, quizás, La La ética ética progresiva, progresista, progresista. en el que ahí se explica muy bien por qué estamos como estamos, de dónde viene y a dónde va. A la pregunta, refréscame porque no la recuerdo bien. Eh, Te estaba preguntando cuál es el objetivo final. Esclavizarnos, crear una sociedad de control, crear unos ciudadanos robots, sí, sí. exactamente qué es lo que buscan. De hecho, has dado en el clavo con la definición de robot, porque el robot significa trabajador, el esclavo sumo, el que solo trabaja y nada más. Sí, yo pienso que sí, que esa es la cuestión, porque fíjate, antes éramos pueblos, ahora somos la masa, Sí, sí, sí. somos individuos, ahora somos Consumidores. consumidores, pero fíjate, aun siendo consumidores, eso también nos da cierto grado de poder, más que el de votar una vez cada 4 años. Y el que lo quiera entender lo entienda, pero es que es así. Herramientas hay. Lo que pasa que quizás no se están desarrollando iniciativas, vamos a decir, más o menos, primero coherentes y segundo efectivas. A los hechos me remito. Hemos tenido un movimiento 15M que realmente no ha servido para nada y que lo único que promulgaba era que todo siguiera igual. Y esto, pues bueno, si les cuece a alguien, pues se ponga un apósito. Pero es que ha sido así, porque yo he estado ahí dentro y he estado viéndolo. No sé, pienso que hay esto se ramifica de una forma brutal y fíjate cómo no será que incluso el que se declara antisistema o quiere ir en contra de estos poderes fácticos o tal, realmente también está influenciado por esta forma de actuar y se vuelve como la eterna justificación de la perpetuidad del sistema este que estamos hablando. De hecho, no hay mejor producto de este sistema que el que va en contra de él, claro. Bueno, sobre 15M, como tú bien dices, nosotros manteníamos la teoría de que... bueno, Javier, céntrate un poquito la cámara porque veo que la tienes un poco desplazada. Estás como a mi derecha. Eso está mejor. Ahí te vemos mejor. Bueno, la teoría del 15M es que todo fue una especie de válvula de escape. Fue un momento donde comenzaron las grandes reformas, la gente estaba muy disconforme porque se dio cuenta de que todo aquello no obedecía a algo realmente tangible y empezó a haber una especie de movimientos alternativos cuando de repente surge el movimiento madre llamado 15M, sobre el que detrás hay una serie de organizaciones y algunas de ellas son organizaciones muy honestas, pero otras no tanto, y me parecen bastante sospechosas. Y el que ha estado como tú en el 15M, sabes que algunas de esas organizaciones, bueno, pues no dan un tufillo muy bueno. Pero en realidad, cuando estamos hablando de todas estas reformas, que las que vienen en el Estado español son duras, fíjate cómo está la cosa. Pretenden, creo que liquidar a 100.000 funcionarios. ¿Esa es la cifra, Javier? Sí, aproximadamente, porque luego es mayor, porque luego están los que, por ejemplo, no son funcionarios, pero que también entran dentro de lo que es trabajar para el Estado. Por ejemplo, el sector laboral dentro de los trabajadores estatales. Mm. El IVA reducido, que es un impuesto, creo que lo van a subir al 18, me parece. Ujú. O tienen previsto hacer una subida del IVA tremenda. Imagínate.
Eso afecta directamente al consumidor, un alto porcentaje. Tienen previsto hacer una subida del gas. El gas, la bombona de butano, también ha subido. La bombona de butano es muy simbólica, porque en muchos sitios donde nos llegan las canalizaciones de gas natural, la bombona de butano es muy importante. En pueblos o familias cuyos recursos económicos no son muy fuertes, necesitan esa bombona de butano. Y ha subido bastante. Ha subido bastante también el gas y los hidrocarburos, aunque algunos vean que cuando echan gasolina les cuesta un poquito menos, que no se lleven a engaño, porque esto es un paso hacia atrás para coger impulso. ¿De acuerdo? A todos los niveles tienen previsto incluso generar una modificación de las prestaciones de desempleo. Importante. Se habla que la prestación máxima, que actualmente era de 2 años, pasará a 15 meses o 12 meses o 18 meses. Están barajando varias hipótesis. Desde luego también reducir la prestación, la cuantía o modificarla. También tienen previsto congelar las pensiones. La congelación de las pensiones es una bajada encubierta. En realidad están bajando, están haciendo una reducción. Y hay gente anciana y gente mayor que vive con muy poquito dinero. Tiene que subsistir esa vejez que tiene con muy pocos recursos económicos. Y otra cosa también importante, es que hay muchas. Los medicamentos, y creo que la lista son 420 medicamentos o 420 y pico medicamentos, que antes el médico de cabecera te los prescribía con total naturalidad y eran medicamentos de uso común, ahora se va a pagar por ellos. Cuando antes se pagaba muy poco porque estaban financiados por el Estado. Verás, vamos a empezar por partes, son muchas cosas. El Estado español, concretamente el gobierno español, el actual gobierno español, tiene un objetivo muy claro y es privatizar la seguridad social. La privatización de la seguridad social es un paso muy importante para poder esclavizar al ser humano, al ciudadano, ya que harán clara y evidentemente de la sanidad o de la salud un negocio. Las empresas privadas que estén detrás van a buscar una rentabilidad. Entonces, cuando elimino 420 medicamentos de uso común de esa lista, lo que creo es una rentabilidad de la seguridad social. Y la salud no puede ser negocio, y el Estado está obligado a proteger a sus ciudadanos, con lo cual están obrando contra sus propios principios. Poderosas fuerzas son las que se esconden detrás para que alguien haga eso. Y de eso hemos hablado antes. Hace un rato hablábamos tú y yo de una curiosa visita que hacen algunas personas al presidente de Estados Unidos y lo relacionamos con el pasado, con el medievo, como que aquellas cosas que se hacían hace 1000 años se siguen haciendo ahora. Háblanos de ello, Javier. Sí, básicamente lo que hemos hecho ha sido ir a Estados Unidos a rendir pleitesía y vasallaje y a confirmarnos como una franquicia y, si se puede decir, un monigote de aquella nación, o por lo menos del poder que la gobierna, claro. Pero eso se hacía también hace mucho tiempo, ¿verdad, Javier? Sí, claro, vamos a decir, la pequeña nobleza, Sí, pueden ser caballeros, pueden ser otros títulos nobiliarios pequeños, sí. sí, claro, evidentemente a sus señores iban a rendir la pleitesía y el vasallaje, claro. De hecho, el concepto actual de tributo, lo que es el impuesto, sigue siendo también un planteamiento medieval, ¿no? Entonces, cuando nuestros hombres fuertes van a Estados Unidos, están rindiendo pleitesía, están diciendo, mi señor, tú eres mi amo, obra sobre mí como quieras. ¿Están diciendo eso? Sí, Pero es el Estado, debería ser independiente, debería mantener una independencia. claro, el problema es que el Estado, tal cual lo entendiera Rousseau como el soberano y como la suma de las voluntades de los individuos, eso dejó de existir prácticamente con Rousseau. O sea, realmente no hay un Estado así planteado o se está haciendo así. Aquí lo que hay son cuatro señores que hacen las cosas, ellos se lo guisan y se lo comen, y luego los demás, que ahí el problema, tenemos que pagar las consecuencias de actos que no hemos cometido. Es, por ejemplo, este rescate famoso que parecía que iba a solucionar la situación económica española,
pues realmente ha sido una broma de muy mal gusto, por la que, pese a no ver un duro, que no lo vamos a ver, lo vamos a tener que pagar. Pero tú fíjate, vamos más allá. Casi abren botellas de champán cuando ofrecieron los primeros 100.000 millones. Sí, bueno, y una actitud chulesca que De que, bueno, no pasa nada, esto es Hollywood y no pasa nada. Y sobre ese dinero hay que dar un 5%, un dinero que se entrega a la banca, que la banca recicla para poder comprar bonos. Compra bonos y recibe un porcentaje de interés. Ese interés está marcado, por supuesto, por la prima de riesgo, que la prima de riesgo es modificada sustancialmente por las agencias, no, por los grandes grupos corporativos, como por ejemplo BlackRock, Blackstone, entre otros poderosísimos. ¿Y quiénes están detrás de BlackRock, Blackstone, etcétera? Pues están unos tipos muy poderosos y muy anónimos que, ¿sabes lo que hacen? Se reúnen con el rey, se reúnen con los principales políticos y les dicen, no, 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 chico, tú lo que tienes que hacer es bajar las prestaciones de desempleo, aumentar la edad de jubilación, tienes que hacer que paguen por todo, hasta por respirar, tienes que hacer que paguen por todo, que tus ciudadanos cuando llegue fin de mes estén hasta aquí. Porque esa esclavitud nos interesa. La gente se vuelve dócil, tranquila. Estos, los tipos que... Los ciudadanos, que no nos llaman así, ¿eh? La masa sucia, dicen algunos. Yo iría un poco más lejos. No voy a utilizar términos. Y además esa gente nos desprecia. ¿Tú crees que nos puede mirar con cariño, por ejemplo, el director de una corporación financiera, como por ejemplo, no sé, una muy grande, que se nos ocurra, cualquiera? ¿Nos puede mirar con cariño? Yo quiero a esos ciudadanos, les doy todo mi amor y cuando les compro esos bonos del Estado, lo hago porque casi casi filantrópicamente. ¿Tú crees que piensan así esos tiburones? Esos evidentemente. tipos son, voy a utilizar, no quiero utilizar palabras malsonantes. ¿Tú cómo crees que nos miran? Hombre, yo creo que y a las pruebas me remito, somos herramientas que sirven a un fin. Claro, esto desde el punto de vista de la psicología, pues tiene una serie de connotaciones, máxime cuando sumamos la mentira, la labia, el embaucar y una serie de cosas más. No tienen un comportamiento, vamos a decir, mm, ni medio normal. Mm. Es, ahora mismo estamos asistiendo a la expedición de contratos leoninos, a la servidumbre voluntaria, y bueno, ahí tenemos el ejemplo de los mineros asturianos que encima están siendo crucificados porque están defendiendo lo que es suyo. Sí, efectivamente así es. Porque es que ya las reivindicaciones ya no son para conseguir cosas nuevas, mejoras, sencillamente es para evitar que nos acaben robando. Efectivamente, que es lo que en definitiva están haciendo. Y se pone la excusa como aquellas reorganizaciones o reformas de sectores, como por ejemplo fueron los Altos Hornos bilbaínos, o de Baracaldo, por ejemplo, el sector siderometalúrgico y tal, y se para la cosa en que el sector minero no ha pasado por ahí. Pero es que no es esa la cuestión. La cuestión es que la gente antes comía y ahora ya no come, porque no Exacto. le da. Es que no le da. Y además es que, fíjate, vamos a ver. Estamos viendo lo que tenemos. Las reformas que van a venir son brutales. Pero es que estos tipos están en mayoría absoluta. Les quedan 3 años y pico de mayoría absoluta. Y acaban de empezar. Bueno, les quedarán 3 años si no se produce una hecatombe como parece que va a ser, porque esto va a explotar por algún lado. Y vamos, a mí me extraña que no se hayan pedido ya dimisiones y cabezas en bandeja de plata, Bueno, bueno, para la bíblica expresión. hubo un político español que dijo que la capacidad de sufrimiento del español es muy grande. Y nos pueden llevar hasta un límite muy lejano, ¿eh? Créeme. Nos pueden llevar a sitios donde no ni conocemos. Fíjate, van a aumentar las tasas de vuelo. Si tú sacas un billete de vuelo, va a valer más dinero. Pero van a sacar una ley que va a ser con efectos retroactivos casi desde enero. O sea, si tú tienes ya el billete, tendrás que pagar para estas vacaciones o volver a pagar por él. Están llegando a unos límites que realmente resultan surrealistas. Nos están robando. Otra cosa más. Y esto no lo analiza la gente. ¿Te has dado cuenta que últimamente están diciendo, oh, vamos a subir la velocidad máxima en las autovías a 130 kilómetros por hora y la vamos a bajar en las nacionales a 90? ¿Tú sabes por qué hacen eso?
Son muy Me astutos lo estos puedo tipos. imaginar por el incremento en consumo en autovía y por la falta de rendimiento en autovía. No, 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 no. Van a hacer que paguemos por circular por las autovías. Entonces, si a las autovías las vuelves jugosas, que puedes ir más rápido, y a las nacionales las destruyes la poca versatilidad que tienes y les bajas la velocidad, ¿tú qué harías? ¿Por dónde vas? Por una Claro. autovía, ¿verdad? Porque vas a 130 y en una nacional vas a 40. Eso significa un 40, un 50% más lento, un 30, lo que sea. Y eso es dinero, sobre todo en el transporte. Lo que están haciendo es rentabilizar y preparar el camino para un próximo impuesto por pasar y circular por las autovías. Aviso, pondrán arcos en las autovías llenos de cámaras que grabarán tu matrícula y te vendrá el cargo. Acordaos de esto, porque va a ser así. Y costará dinero. Y en España hay muchas autovías que fueron financiadas, ¿sabes con qué? Con el dinero que salía de mis costillas, por ejemplo. Por ejemplo, con el de tus costillas, el de las mías y el de todos aquellos que están viendo nuestros vídeos. Eso es lo que hace el Estado en estos momentos, nuestro gobierno. Nuestro gobierno que es una pandilla de... He dicho que no voy a utilizar palabras malsonantes, pero sí son lo peor de lo peor. Están vendidos a esos poderes y esas fuerzas. Y les rinden pleitesía, como tú bien has dicho, como lo hacían hace 1000 años. Lo siguen haciendo hoy. Utilizan los mismos modelos. Lo único que ha cambiado es la tecnología. Se han adaptado, han crecido, han evolucionado. Están ahora más preparados. Y desde luego lo hacen. Y sostienen a esos grandes medios de comunicación, que están todos en bancarrota. Los sostienen única y exclusivamente porque son los que consiguen justificar esas medidas como algo... Hay que hacerlo. Estamos obligados a ello. No nos quedaba otra alternativa. Es por vuestro bien, etcétera, etcétera. No es por nuestro bien. Hay más alternativas. Siempre hay opción y siempre hay alternativa. Y desde luego no se están tomando esas alternativas. Se están tomando alternativas que sirven muy bien a esos poderes y esos intereses económicos que hay detrás. ¿Y tú sabes cuáles son? Todos los conocemos. ¿Dónde acaban los políticos? ¿Dónde acaban, Javier? Acaban Claro, en las... ¿Dónde acaban? esa es la cuestión, que nosotros vemos el problema desde el punto de vista que a nosotros nos toca, pero como desconocemos el objetivo que a ellos les mueve, quizás ellos para sí mismos estén actuando estupendísimamente, pero están creando una serie de efectos colaterales que no son para nada deseables. Mira, hasta el peor de los dictadores, yo qué sé, Pol Pot, o podemos hablar de Pinochet, o podemos hablar de Hitler, cuando mataban indiscriminadamente o discriminadamente a ciertas personas, ellos estaban convencidos de que estaban haciendo lo correcto. Sí, ¿A que sí? efectivamente. Sí. ¿Mm? Convencidos. Esto lo hacemos porque hay que hacerlo. Es lo correcto. Y punto. O sea, sabían, creían que estaban obrando bien. Incluso alguno de ellos pensaba que estaba iluminado por algún tipo de halo divino que le incoaba a obrar de esa manera. Pues anda, que no hay reyes en la historia que han pasado por cuchillos a miles de sus vasallos. Y creían que estaban haciendo lo correcto. Hoy en día ocurre lo mismo con los hombres fuertes que están en el gobierno. Están destruyendo el bienestar de sus ciudadanos y creen que están haciendo lo correcto y pretenden justificárnoslo diciendo eso de es por vuestro bien, no queda otra solución, no podemos hacer otra cosa, estamos obligados, tenemos órdenes de Europa. En realidad es órdenes del Deutsche Bank, o órdenes de Merkel, o órdenes de Estados Unidos, o órdenes de cualquier país, porque nosotros orbitamos sobre esos países que desde luego son el auténtico imperio que reina en estos momentos. Es duro decir todo esto, pero lo peor de esto no es lo que hay ahora. Lo peor es cuando miramos hacia el futuro. ¿Y qué podemos ver en el futuro, Javier? ¿España, sociedad anónima? ¿Pretenden privatizar el país entero? Pues sí, tiene toda la pinta. De hecho, vamos, yo en mi corta o larga vida, según se mire, he asistido, por ejemplo, a la desaparición de Tabacalera, de un alto porcentaje de Renfe, el oro, las arcas de oro del Estado también se han vendido y un montón de cosas más que al final han acabado siendo privatizadas. Loterías y apuestas del Estado, Por también, por ejemplo, ejemplo, eso, CAMSA, que ahora es exacto. Repsol, por Eso, ejemplo, Telefónica, que antes también era de España, por ejemplo, los puertos, toda esa infraestructura también que había de construcción de barcos.
astilleros, toda la infraestructura que económicamente sostenía el país porque eran monopolios del Estado, se han vendido a esos intereses que están detrás. Y los políticos evidentemente acaban detrás de esas industrias. Lo único que están haciendo es como el labrador cuando abona un terreno y luego lo siembra. Están sembrando el camino, se están preparando el camino para acabar en esos sitios como consejeros. Consejeros que muy dudosamente trabajen un día a la semana o un día al mes. Una mera reunión y un gran cheque a fin de mes. Sencillamente por los servicios prestados a lo largo de los años que estuvieron dentro de la política. Y quién sabe lo que hay detrás. ¿Cuánto se llevarán? ¿Dónde acabará todos esos miles de millones que parece que no cuadran en las cuentas de los bancos? Bancos que financian a partidos políticos y también a sindicatos. ¿Qué demonios? ¿Dónde están esos miles de millones? La gente se pregunta cómo es posible que haya un agujero. No, la pregunta es dónde está ese dinero. ¿Por qué no sacan esas cuentas? Las cuelgan de una página web y dicen, mirad, esto es lo que hay por cada banco. Esto es lo que debería haber y esto es lo que realmente hay. Y esta diferencia de 100, 200.000, 60.000 millones, no sabemos dónde está. O quizás algún político sí sabe dónde está. O tal vez algún banco. Igualmente.